Estado Nacional. Adultos mayores superan el 500,000 en Costa Rica. ¿Cómo viven? La vejez no está en la edad, está aquí. Envejecimiento acelerado de la población sugiere enormes retos. Un 27% de los mayores de 65 años vive en pobreza. Una vida de soledad, una vida ya en la lejanía. Esto es Estado Nacional. Gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Estado Nacional. Hoy domingo 1 de octubre, Día de la Persona Adulta Mayor, y durante todo el mes se conmemoran actividades para concientizar sobre la importancia de esta población en nuestra sociedad. Hoy, aquí en Estado Nacional, dedicaremos el programa a este tema. Y es que en Costa Rica las personas de 65 años o más ya llegan a conformar más de un 10% de la población, aunque algunas estimaciones también dicen que podría estar llegando al 13%. ¿Qué implicaciones tiene el crecimiento de esta población para el país? Para analizar el tema invitamos el día de hoy al doctor Luis Rosero Bixby, economista, demógrafo, quien tiene además un PhD en planificación de la población. Buenos días, doctor, qué gusto tenerlo por acá. Buenos días, mucho gusto. Siempre es importante tener un demógrafo que nos ayude a entender los fenómenos que como sociedad nos pasan. Además nos acompaña también el día de hoy el doctor Fernando Morales, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica, pero quien fue también uno de los primeros 5 especialistas en geriatría en Costa Rica y durante 25 años dirigió el Hospital Nacional de Geriatría. Buenos días, doctor, qué gusto tenerlo de nuevo en Estado Nacional. Buenos días y un calurosísimo saludo a todas las personas adultas mayores en su día, en el día nuestro. Así es, un abrazote para mi madre y mis tíos también, que la mayoría ya están en esa edad. También nos acompaña el día de hoy el doctor Norbel Román, quien es presidente de la Junta Directiva del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor. Buenos días, doctor. Buenos días, muchas gracias por la invitación y igualmente me uno a la felicitación, no del día, sino del mes y de todo el año a las personas adultas mayores que debemos vivir con una vida en dignidad. Así es, y tenemos que concientizarnos todos para eso. Y para complementar el panel de esta mañana, está con nosotros don Fabián Trejos, gerente general de la Asociación Gerontológica Costarricense, AGECO. Don Fabián, estuve esta semana que pasó por allá y me dio mucho gusto estar con muchos adultos mayores que se benefician de los programas que ustedes tienen. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Un saludo a todas las personas adultas mayores que están mirando el programa y a todos los que celebramos el Día de la Persona Adulta Mayor. Y qué bueno que haya podido compartir y tener esa relación cercana con las personas adultas mayores. Realmente que es una experiencia valiosísima. Así es, sobre todo, don Fabián, porque la vejez en Costa Rica tiene múltiples caras, ¿verdad? Recuerde que antes de empezar, quiero recordarles que usted puede participar, compartir sus opiniones y darnos sus sugerencias el día de hoy en el programa, a través del programa, con el WhatsApp por el número 64241777. Escríbanos, coméntenos, nos interesa mucho conocer, acompañarnos de los comentarios que ustedes tienen sobre nuestro programa. Bien. Como decía, es claro que nuestro país está frente a un acelerado proceso de envejecimiento de la población. Pero, ¿cómo es el grupo de adultos mayores que viven en nuestro país y cómo viven ellos? Este es un recuento de las cifras y algunas de las distintas caras que tiene la vejez en nuestro país. Cuando yo iba a llegar a los 60, yo dije, ay, ya me voy a poner inútil con ustedes. Llegué a los 60 y me siento bien, a los 70, a los 80 y los 90, de lo más bien, gracias a Dios, ¿verdad? Hay gente más joven que se siente vieja o muy enferma, pero yo digo que eso no es la vejez, no está en la edad, está aquí. Doña Luz Marina Ávila es una adulta mayor que al llegar a las 9 décadas mantiene una vida totalmente activa e independiente. Tiene 32 años de ser voluntaria en AGECO, pero además toma clases y hace presentaciones. Los lunes vengo aquí a AGECO a cuentacuentos y voy a presentaciones que hay que ir. En la tarde con don David por internet, papel nonos, y también si hay presentaciones, en días pasados estuvimos yendo a Escazú a dar unos talleres a unas personas que están en centros. Ahí les dimos los talleres que todavía nos falta una vez más y ya.
Después los martes me lo estoy dejando para mí. Para su tiempo. Para lo que yo quiera, o descansar, o un mandado, en fin, ¿verdad? Los miércoles voy a la Soledad, a un grupo de adulto mayor en la mañana. En la tarde recibo clases de manualidades, porque una cosa es dar manualidades y otra cosa es que me las den a mí. Ella es viuda y aunque no cuenta con una pensión, tiene su casa propia, donde vive sola y goza de todo el apoyo, cariño y respaldo financiero de sus hijos, lo que le permite mantener una vida autosuficiente y llena de proyectos a su edad. Mis hijos me ayudan, me dan mensualmente. Yo pago impuestos, pago agua, luz, teléfono, todo. Si me enfermo grave, que el seguro no me puede atender, yo de lo que tengo ahorrado, yo pago a mis, ¿verdad? Dueña de una vitalidad envidiable, a pesar de algunos problemillas de salud menores, nos compartió su fórmula para disfrutar la vida a los 90 años. Que el peor error es encerrarse. Uno debe de buscar qué hacer. Ahora, hacer ejercicio, ir a natación, ir a paseos, en fin, buscar aires nuevos. Doña Luz Marina es una de las múltiples y diversas caras que tiene el segmento de población costarricense de 65 años y más, que ha venido creciendo aceleradamente en los últimos años. Según las estimaciones de población publicadas por el INEC tras el censo, el porcentaje de adultos mayores en el país pasó de 2.9% en 1950 a más del 10% en el 2022, un estimado de 510.437 personas. Sin embargo, según el Observatorio del Envejecimiento de la Universidad de Costa Rica, si se toman los datos de la Encuesta Nacional de Hogares, la proporción podría ser mayor e incluso haber superado el 13% en el 2022, con lo que la cantidad de personas con más de 65 años sería de más de 710,000. Sea cual sea el escenario, una cosa es cierta: nuestro país ha ido consolidando el proceso de envejecimiento de su población, producto de los cambios en la dinámica demográfica. Esto debido a una fecundidad baja, una mortalidad estable por mucho tiempo y una alta esperanza de vida. Costa Rica registra la tasa global de fecundidad más baja de América, pues mientras en 1950 en promedio cada mujer tenía 7.4 hijos, para este año se redujo a solo 1.3. Producto de esa dinámica, el grupo de personas menores de 15 años se ha venido reduciendo progresivamente. Mientras en 1963 superaba el 47% de la población, para este año es apenas del 20.8%. La población adulta mayor va aumentando, mientras que la de la niñez decrece, lo cual tiene un impacto directo en servicios como educación, salud y pensiones. La población de adultos mayores en Costa Rica se encuentra mayoritariamente en la región central del país, donde según el último censo reside el 68%, mientras que en la región Chorotega y Brunca vive un 7% respectivamente. En las regiones Huetar Norte y Caribe hay poco más de 6% en cada una, y la región que menos ciudadanos de oro tiene es el Pacífico Central, donde vive el 4.9% de los adultos mayores del país. Este envejecimiento acelerado de la población plantea serios desafíos para el país en cuanto a demanda de servicios y también de cara a la sostenibilidad de los regímenes de pensiones. Eso se ve claramente al analizar la relación de dependencia de la población adulta mayor, que resulta de dividir la cantidad de total de personas mayores de 65 entre la población total de entre 15 a 64 años. Para el 2010 había 11 adultos mayores por cada 100 personas en edad de trabajar. Sin embargo, esa proporción aumentó significativamente para el año 2020, cuando la relación casi se duplicó, ubicándose en 20 adultos mayores por cada 100 personas en edad de trabajar. El proceso de envejecimiento poblacional también tiene un preocupante componente de necesidad y desamparo, pues según estimaciones del Observatorio de la Vejez, unos 189.373 ciudadanos de oro viven en pobreza o pobreza extrema. Eso representa un 27% del total de adultos mayores de Costa Rica. Doña Oni Sánchez es otra de esas caras de la vejez en Costa Rica. El problema mío fue, yo nunca estudié ni nada, nunca me gustó el estudio y tal vez eso me ha costado esta indigencia y este riesgo social en que vivo, abandonado por la sociedad.
A él lo encontramos vendiendo lapiceros en la sabana en el semáforo frente al Ministerio de Agricultura. A sus 70 años, con evidentes problemas de salud y tras años de indigencia, la vejez lo toma en soledad, pobreza y necesidad. Yo vivía en el dormitorio municipal ahí, pero lo cerraron por la pandemia, entonces ahí el padre nos consiguió una casita ahí en Guadalupe, ahí en la Casa de la Virgen. Don Johnny es uno de los 104,000 adultos mayores en el país que viven con una pensión del régimen no contributivo de la Caja, en su caso por indigencia. Esta tiene un monto de 82,000 colones mensuales, valor que no se actualiza desde el año 2019, pero que al menos le da también cobertura de salud. 82 pesos que me da la Caja, pero eso no le alcanza a uno para nada. 82 pesos por mes. 82,000. Sí. Ahí por mes, no le alcanza, yo y pago 1.500 ahí donde vivo para pagar el agua y la luz, no, siempre hay que pagar. En la clínica de Guadalupe, el doctor Mora me tiene al cuidado de todo, él me da el medicamento que necesito, me da el anticoagulante. Don Johnny al menos cuenta con la pensión de la Caja, aunque nos confesó que parte de la misma la envía a sus hijos que viven en Honduras. Pero según el Observatorio del Envejecimiento, la situación de los ancianos presenta enormes contrastes. En Costa Rica hay unos 154,000 adultos mayores cuyos ingresos son inferiores al costo de la canasta básica. De esos, más de 35,000 no tiene ni siquiera suficientes recursos para comprar los alimentos básicos. Además, se estima que unos 109,884 adultos mayores viven solos, de los cuales 13,000 tienen 85 años o más. Bien, doña Luz Marina y don Johnny son solo dos de las múltiples caras que tiene la vejez en Costa Rica y que nos decían esos datos. Quiero comenzar con el doctor Luis Rosero Bixby, demógrafo, para que nos explique un poco qué nos está pasando, qué le está pasando a la población costarricense con este proceso de envejecimiento. Sí, la población adulta mayor a la que pertenezco, somos personas que nacimos antes de 1958. Y esta población refleja las curvas de rápido crecimiento que tenía la población de Costa Rica en los años 40, 50, ¿verdad? Entonces, los adultos mayores de hoy, que son 500,000 en números redondos, o sea, como el 10% de los 5 millones de habitantes, es una población que es muy fácil de predecir y muy seguro de predecir cómo va a evolucionar en el futuro, porque los adultos mayores de los próximos 65 años ya están aquí, ¿verdad? Ya han nacido. Entonces, con modelos muy seguros de mortalidad, etcétera, se puede predecir hacia dónde va esta población. ¿Qué es, doctor, ese gráfico que vamos a ver ahí, que usted me decía cómo sigue creciendo exponencialmente la población y entonces podemos proyectar qué es lo que va a pasar? Sí. Como se puede ver en el gráfico, estamos en 500,000 personas adultas mayores y la proyección es que vamos a llegar a cerca de los 2 millones, ¿verdad? Para el 2070. 800,000 a personas, 1.800.000 adultos mayores dentro de 50 años en cifras redondas, ¿verdad? Este es un crecimiento extraordinario porque mientras esta población crece a ese ritmo, poblaciones en otras edades están creciendo mucho más lentamente, no están creciendo y algunas están decreciendo, ¿verdad? Esa población de casi 2 millones de adultos mayores dentro de 50 años, si la población total de Costa Rica va a ser tal vez de 4 millones de personas solamente si seguimos con las bajísimas tasas de fecundidad que estamos ahora, entonces esa población va a ser cerca de la mitad de toda la población. Ese va a ser un fenómeno extraordinario, ¿verdad? Una sociedad en que la mitad de la población o cerca de la mitad son personas adultas mayores. Lo cual nos lleva, doctor, es la rapidez con que estamos envejeciendo como sociedad. Evidentemente nos cambia la perspectiva de la vida que tradicionalmente teníamos imaginado de lo que era la vejez, y usted lo explica en este gráfico que usted me mandó, que me hizo mucha gracia, pero que nos pone a pensar. Sí, una situación es que esto de que uno es adulto mayor a partir de los 65 años de edad
es totalmente arbitrario, ¿verdad? Quizás eso fue así cuando se estableció ese corte de edad hace 40 años, pero ahora no es así. Se dice que los nuevos 70s, ¿verdad? Que la edad 70 es la nueva edad 60. Es decir, que las personas de 70 años ahora son como eran las personas de 60 años de edad. Allí ven ustedes ese meme que circuló cuando... Ahí lo vemos de nuevo. Cuando Maribel Guardia cumplió 61 años y era una abuelita, y que iban a ponerla como la modelo, la cara de ese chocolate mexicano, ¿verdad? El chocolate de la abuelita. En contraste con la abuelita que estaba en 1973 con 61 años, Sara García. Los que vivimos en esa época la conocemos bien, era la actriz que desempeñaba el papel de abuelita, ustedes ven la foto. Entonces vean cómo es de diferente tener ahora 60 años a lo que era tener 60 años hace 5 décadas, ¿verdad? Entonces quizás es el momento de empezar a cuestionar esta idea de que adulto mayor empieza a la edad 65. O quizás hay que establecer otra categoría, una categoría algo así como preadulto mayor, y que quizás va cambiando en el tiempo porque esto es muy cambiante, ¿verdad? Conforme avanza la medicina, etcétera. Claro, la medicina, los adelantos tecnológicos y demás. Usted me decía, don Luis, también me comentaba que hay dos términos que son importantes de entender cuando analizamos el envejecimiento de la población. Uno es envejecimiento demográfico y el otro es envejecimiento biológico. Lo vemos en el cuadro y usted nos explica qué es. Sí, esto es importante aclarar porque a veces hay confusión, ¿verdad? El envejecimiento biológico es el proceso de senescencia, se llama. Es como el cuerpo de los seres vivos se va deteriorando con el tiempo, van aumentando nuestras probabilidades de morir, van disminuyendo nuestras discapacidades. Ustedes pueden ver en esa gráfica, en el gráfico de la izquierda, está la curva de las distintas discapacidades, de la proporción de población con distintas capacidades en Costa Rica, ¿verdad? Y vean ustedes cómo esa curva empieza con alrededor de un 3-4% a la edad de 60 años de personas con discapacidad funcional, discapacidad cognitiva, etcétera. Supera el 10% recién después de los 70 años de edad, o sea, mucho después de este punto de corte de 65 años, y en verdad se acelera, en verdad hay un punto de corte después de los 75 y alrededor de los 80 años, ¿verdad? Exponencialmente. Sí, a partir de ahí sí tenemos los adultos mayores que ponen en las fotos, en las caricaturas, ¿verdad? El viejecito con el bastón y la viejecita que no puede casi caminar. Eso quizás es después de los 80 años de edad. Antes de los 80 años de edad no se da eso. Entonces ese es el envejecimiento biológico. El envejecimiento poblacional es una curva parecida, pero totalmente diferente. Ahí la curva de la derecha, lo que ven ustedes es la proporción de adultos mayores en la población de Costa Rica, que está aumentando en el tiempo. Lo único en común que hay entre las dos cosas, el envejecimiento individual y el envejecimiento demográfico, es el punto de corte. El envejecimiento biológico dicta o debería dictar a partir de cuándo consideramos que una persona es adulta mayor. Se ha decidido que es a los 65 años. Bueno, está bien. Entonces, con eso se construyen las curvas del envejecimiento demográfico y ahí se establece que en estos momentos somos el 10% de la población mayor de 65 años y que dentro de 50 años podríamos llegar a ser el 40% o algo así, ¿verdad? Eso tiene enormes implicaciones, doctor, y evidentemente para muchos campos, económico, del temas de la salud, financieros, sociales. El doctor Fernando Morales, como decíamos, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica, también uno de los primeros geriatras del país y que ahora está en el Observatorio de la Vejez, nos facilitó las estadísticas que veíamos en la nota anterior. Muchas gracias por eso, doctor. Sin duda se sugiere retos, desafiantes para la sociedad. En esas gráficas que usted nos daba, hay
un porcentaje alto, 27%, que vive en pobreza o pobreza extrema. Y ustedes también analizaban el tema de acceso a cosas como alimentación básica. Por supuesto, es una información que lo tiene el primer informe del observatorio, aclarando que primero nació la Cátedra de Envejecimiento y Sociedad y después vino el observatorio, que es una colaboración con el Observatorio del Desarrollo de la UCR. Y esto es muy importante, ¿verdad? Porque son personas que tienen 25 años de experiencia y esto es una alianza de ganar-ganar, ¿verdad? Que pudimos hacer. Es muy preocupante, ¿verdad? Porque en la pandemia se demostró de que muchas personas adultas mayores la han pasado re mal y algunas la siguen pasando muy mal. Un aislamiento, mala alimentación, fallecieron una cantidad importante de personas y sigue habiendo esa inseguridad alimentaria. Y eso, pues, lógicamente es para que le dé uno insomnio, ¿verdad? Porque esto no se arregla así tan fácilmente. Esto es uno de los grandes retos que tiene nuestro país, de darle respuestas y respuestas a la medida de las enormes necesidades que tiene, ¿verdad? Y si usted le suma a eso también que muchos viven solos, ¿verdad? Eso todavía lo hace más grave. Recordemos que con la pandemia también se tomó una medida que era muy lógica de tratar de no exponer a los adultos mayores y entonces los alimentos se los dejaban en la puerta de la casa, ¿verdad? La cajita o lo que tenían de víveres y nada más, y el resto era por teléfono o otros medios electrónicos, pero resulta que mucha gente se quedó muy en zona de confort y siguieron así, ¿verdad? Siguieron como que es la mejor manera y más práctica según lo que algunas personas piensan. Y no, el adulto mayor, además de todo eso, requiere el cariño, requiere el abrazo, requiere la convivencia, ¿verdad? El sentirse que tiene familia. Y esto es muy importante, ¿verdad? Entonces vea usted, aislamiento, inseguridad alimentaria, la parte emotiva bastante deteriorada, ¿verdad? Como si fuera algo que le fuera a dar algún problema de salud y no hay tal. Ya la pandemia, gracias a Dios, se ha venido superando. No se ha acabado totalmente como quisiéramos, pero ya va en vías de normalidad. Entonces, aquí tenemos un gran reto, ¿verdad? Que es la inseguridad alimentaria y ni se diga de los medicamentos, ¿verdad? Que es otro gran tema. Es un tema que nos podría dar otro programa, ¿verdad? Claro, solo ese. Me llamaba la atención, doctor, que en las cifras del total de muertes durante la pandemia, el 58% de los muertos por COVID fueron adultos mayores. Por supuesto. Desgraciadamente hubo una gran pérdida de vidas en ese, porque es la población más vulnerable. Recuerde que eso mismo pasó en Italia, pasó en España, pasó en los Estados Unidos, en las grandes ciudades, y todo eso lo trajimos desde Wuhan, China, ¿verdad? Entonces, esto es un fenómeno que no se escapa. Como decía don Luis, ¿verdad? Estas cifras uno las puede perfectamente comparar con otras cifras, ¿verdad? Con sus distancias, de que parece que son muy parecidas, ¿verdad? Son realidades. Por supuesto que nosotros tenemos una realidad muy particular, pero los riesgos, las circunstancias que se han vivido en esas sociedades no son muy diferentes de las que vivimos en Costa Rica. No se ha publicitado mucho eso, ¿verdad? Y por eso tal vez es un desconocimiento sobre esa realidad que ha sucedido. Pero que tenemos muchos retos, los tenemos y realmente tenemos que entrarle fuertemente. Y por eso nace la Cátedra de Envejecimiento y Sociedad y por eso nace el Observatorio del Envejecimiento, para hacer ver, ¿verdad? No solo datos, como dijo don Luis, ¿verdad? Porque eso no es, sino circunstancias que viven las personas adultas mayores, que hay que hacer investigaciones más dirigidas, que hay que hacer la acción social, que hay que enseñar sobre esto, que son las 3 áreas de la Universidad de Costa Rica donde yo me desempeño en este momento y que estamos muy empeñados en tratar de que cada vez gente más talentosa sea graduada en esas áreas para que puedan ir resolviendo. Esto no se puede resolver así como uno quisiera de la noche a la mañana. Va a llevar un proceso, pero que tenemos que tener también talentos. Tenemos que tener gente muy preparada, con conocimientos, porque aquí hay un fenómeno muy importante de destacar. Usted puede tener mucha actitud, ¿verdad? Mucho compromiso, pero si no tiene conocimiento, eso se va a anular. Y al revés también, puede tener mucho conocimiento y si no tiene actitud, también va a limitarse notablemente y no va a ser la solución. Es una combinación de las dos cosas en el que nosotros podemos adelantar otras áreas, ¿verdad? Por ejemplo, la discapacidad que se tocó.
la población de discapacidad, no solo la persona que está discapacitada desde joven, ¿sí? Y va a ser mayor y va a seguir discapacitada, sino el adulto mayor que se va discapacitando en el camino, ¿verdad? Claro. Y claro. por supuesto que yo esto lo digo con mucha repetición y vehemencia, de que la población de 80 y más tenemos que ponerle un especial cuidado. Claro, sobre porque todo. son los servicios de atención integral oportunos, ¿verdad? Y con esto de la pandemia tenemos unas listas terribles, ¿verdad? Y el sistema de salud, que ha sido excelente, no aguanta, ¿verdad? No aguanta porque se ha sobrecargado mucho, porque se enfocalizó en la pandemia, como era lógico de que pasara, ¿verdad? Pero se descuidaron otras cosas, ¿verdad? Claro, y eso genera necesidades que vamos a analizar más adelante. El doctor Norbert Román es el presidente del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor. Doctor, con ese crecimiento exponencial que nos planteaba el doctor Rosero Bixby, de la cantidad de personas, digamos, de ese segmento que cada vez es más grande, como sociedad estamos preparados para entenderlo y atenderlo, porque veía que ustedes reciben, por ejemplo, el CONAPAN, muchas denuncias, y usted me va a decir cuántas, de abandono de adultos mayores. Sí. Bueno, cuando uno observa estos números tan alarmantes, lo único que debe llegar a la mente es, tenemos que ir a la misma velocidad de acciones. Y yo tengo la impresión de que vamos tarde, vamos más retrasados de lo que deberíamos. Tanto es así, por ejemplo, que la Política Nacional de Envejecimiento, vamos a tener la primera Política Nacional de Envejecimiento, porque la que teníamos previa es una lista de objetivos y buenas intenciones. Pero es hasta noviembre que tendremos como país, y vean ustedes con estos números, hasta noviembre del año 23, por dicha, por suerte, tendremos la primera política que tiene estrategias, que tiene intervenciones y que tiene interrelación entre instituciones. Esto significa que sí vamos atrás, pero no hay que quedarse en ese plano, sino que hay que hacer más acciones. Por ejemplo, en el tema, solo para comentar este tema del abandono, es un tema lamentable porque nos estamos insensibilizando. Pude hacer un análisis con ayuda de la Asamblea Legislativa, que es habitual que yo me reúna con el Consejo Social de Envejecimiento y Discapacidad, y en una de esas reuniones hice una petición especial a ellos, que nos ayudaron a saber por qué el número de personas en abandono va en crecimiento, y yo tenía la gran duda de cuántos casos de personas o familiares que abandonaron estaban condenadas o tenían condenatorias judiciales. Luego de una petición como tal, y esto es solo un ejemplo de lo que estamos viviendo, además de estos números lamentables, en un análisis de 2 años aportado por el Poder Judicial de 8,000 casos analizados en temas de familia y judicial por temas de abandono o equivalentes, de 8,000 casos solo una condenatoria. ¿Y esto qué significa? Que el abandono en nuestro país es impune. Se ha normalizado. Por supuesto. Y entonces, ¿qué es el mensaje que le estamos dando a la siguiente generación? Usted puede abandonar y nada sucede. Tanto es así que en mis conversaciones con trabajo social de todo el país, hay una frustración generalizada, porque ya incluso los familiares, hay buenos familiares, hay grandes familiares que aman a sus personas adultas mayores y permanecen en su casa, pero hay otros que no. Y entonces cuando la trabajadora social los confronta sobre la necesidad de responsabilidad filial, el mensaje es: licenciada, ¿sabe qué? Haga lo que quiera, porque entonces eso significa que nada sucede finalmente. Y esto es un tema preocupante porque al día de hoy es el Estado, viendo a la persona que está en la calle indigente, habría que revisar, porque si hay opciones, el Estado tiene la responsabilidad de velar por las personas que se quedaron sin hogar y están en abandono. Al día de hoy, todos los días cambia la cifra, pero al día de hoy hay 1,030 personas adultas mayores que están en abandono, que viven en hogares sustitutos, pero no son 1,030, quiero informar, porque en la historia han habido otras que ya han fallecido. Y entonces solo este ejemplo nos manifiesta que tenemos que ir más rápido hacia ¿qué? Hacer una transformación cultural. Claro.
Ya antes de irnos a corte, quisiera abordar con don Fabián Trejos de la Asociación Gerontológica Costarricense cómo tenemos que concientizarnos para vivir con una población que además cada vez va a ser más grande. Es importantísimo todo lo que se puede hacer a nivel de educación. Educación a todos los niveles, desde la enseñanza básica, en los colegios, en las comunidades, y ese es el rol de AGECO, digamos, de promocionar estilos de vida que contribuyan a que las personas adultas mayores puedan ser valoradas, respetadas, crear las oportunidades, las condiciones para que las personas adultas mayores como doña Luz Marina pueda salir de su casa con seguridad, que pueda tener el transporte público de buena calidad para que se pueda trasladar a esos grupos de adultos mayores donde ella se reúne y que pueda experimentar transformaciones en sus vidas. Es importantísimo que crear esas oportunidades, esos espacios para que se junten las mismas personas adultas mayores, para crear también y fortalecer las relaciones intergeneracionales. No es, o sea, somos sociedad y tenemos que velar unos por los otros en la familia, por ejemplo. Entonces, incluso en otros países, personas no familiares buscan convivir con personas adultas mayores, ayudarles en algunos trámites, en algunas atenciones y logra cohesionarse aún más. Aquí nosotros como país tenemos una cultura de agresión, de violencia hacia las personas adultas mayores que hay que transformar necesariamente. Es lo que dice el doctor Norbert. Necesitamos buscar cómo lograr ese cambio como sociedad. Claro, vamos a ir a nuestra primera pausa comercial y al regresar, ¿qué ventajas y retos también plantea para el país una creciente población de adultos mayores? ¿Estamos preparados desde la política pública para atenderlos y satisfacer sus necesidades? Ya volvemos. Recuerde nuestro correo l.carranza@teletica.com. Nos interesa mucho escuchar sus comentarios, sugerencias y críticas. Recuerde que ahora también usted nos puede contactar y comentar mediante el WhatsApp 64241777. Puede hacer sus comentarios a lo largo del programa. Ahí está el número, sino también con ese código QR usted puede entrar en la conversación. Hoy que estamos hablando sobre, hoy 1 de octubre es el Día de la Persona Adulta Mayor, pero durante todo el mes de octubre se celebra y se conmemora y sobre todo se utiliza este mes para concientizar sobre esta población que en el país ha tenido un rápido crecimiento, como veíamos, pero que tiene enormes desafíos. Nos quedamos, boquiabiertos ahora que el doctor Norbert Román de CONAPAN nos comentaba que en cuestión de 2 años ha habido en los tribunales de justicia 8,000 denuncias por abandono de personas adultas mayores y solo en un caso se ha dictado sentencia. Doctor Rosero, tal vez para volver al punto, cuando una población adulta mayor está creciendo, ese fenómeno demográfico tan rápido en una sociedad, ¿cuáles son las implicaciones que tiene en términos de presión en la sociedad? ¿Para qué cosas? Ahí imagino mercado laboral, pensiones. Sí, en realidad presenta retos y oportunidades. Aquí se ha mencionado sobre todo los retos, los desafíos, y está bien, ¿verdad? Porque en eso es en lo que trabajan los colegas atendiendo estos retos. Pero también hay enormes oportunidades. Por ejemplo, en estudios que hemos hecho de las transferencias intergeneracionales, es decir, cuánto dan los hijos a los padres o a los abuelos o viceversa, hemos encontrado que globalmente en Costa Rica la población adulta mayor da más de lo que recibe económicamente, ¿verdad? Y sin contar el aporte que hacen en tiempo, por ejemplo, las abuelas cuidando nietos, etc. Si uno desagrega por edad, ve que hasta pasados los 80, las personas adultas mayores en promedio dan a las generaciones que vienen detrás más de lo que recibe. Entonces, eso no se conoce y hay que resaltarlo, porque
con frecuencia en las familias este aumento de adultos mayores puede ser hasta una bendición. Uno ve con frecuencia, sobre todo en las zonas rurales, cómo familias enteras viven de las pensioncitas de las personas adultas mayores, ¿verdad? Ni qué decir cuando el adulto mayor tiene más recursos. Después desde otro punto de vista, desde el punto de vista ya macroeconómico, uno sabe que las sociedades donde hay más capital, donde hay más ahorros y se puede hacer más inversión, más carretera, más maquinaria, etcétera, son poblaciones que tienen más productividad y crecen más rápidamente. Pues bien, generalmente los activos de capital suelen estar fundamentalmente en personas de edad alta y de adultos mayores, fundamentalmente. El aumento de cantidad de personas adultas mayores en la población trae consigo un bono demográfico que nosotros llamamos un segundo bono demográfico, y es la posibilidad de que haya más de estos capitales. Una situación muy clara se da, por ejemplo, con el ROP, ¿verdad? Los fondos de capitalización, etcétera. Esos fondos están creciendo muy rápidamente y van a crecer, ni nos imaginamos cuánto, ¿verdad? Y si hacemos bien las cosas, pueden ser muy importantes para el crecimiento económico del país, ¿verdad? Para construir carreteras, mejores comunicaciones por internet, etcétera, etcétera. Entonces, este aumento de población adulta mayor nos va a traer también grandes oportunidades y a veces eso no se tiene muy claro. Claro, y hay que identificarlo, pero sin duda también trae retos importantes, doctor Morales, sobre todo en el sistema de salud, por ejemplo, donde empiezan a generar presión. Y bueno, ahora hablábamos, por ejemplo, vi que uno de los sindicatos, el SINAES, estaba hablando esta semana de que las listas de esperas llegaban casi a 1 millón. Y por supuesto, los pacientes con enfermedades graves, terminales y los adultos mayores son más afectados con esta situación. Por supuesto, los servicios en este momento de atención especializada a las personas mayores están sobresaturados, ¿verdad? Y esto es una mala noticia porque las personas mayores necesitan una atención oportuna, ¿verdad? No pueden esperar eternamente, ¿verdad? Y decirle, reciente me llamaron una familia que le iban a hacer una intervención a un señor de esa familia y resulta que llegó y le dijeron que no lo podían intervenir, ¿verdad? Que era una cosa pequeña porque no le suspendieron un medicamento y con una tranquilidad y una manera tan fría le dijeron que se esperara 3 meses más. Cuando una persona está así, está estresada, ¿verdad? Porque está muy preocupada, muy involucrada en lo que le está pasando, ¿verdad? Entonces no puede esperarse. Y le puedo poner el ejemplo, por ejemplo, de las prótesis dentales, ¿verdad? Que eso es una escalada, ¿verdad? Que se anda por ahí de esos casos que hablaban de maltrato y abuso, ¿verdad? Porque es increíble, ¿verdad? Todas se han concentrado de todo el país al hospital especializado. Imposible, ¿verdad? Solo ahí están las prótesis dentales. No, todas las referencias se las mandan ahí, pudiéndolas hacer en otros lados. Claro, desconcentrarlo en otros hospitales. Esa es una barbaridad, ¿verdad? Entonces, hay muchas situaciones que se están dando, ¿verdad? Muy lamentables. No hablemos de los internamientos, que hay que hacer lista de espera, ¿verdad? Para internarse. Y para hacer un procedimiento, ni se diga, ¿verdad? Entonces, sí hay una situación ahí de luces verdes y rojas, ¿verdad? Que hay que tomar muy en cuenta. Oyendo a don Luis, ¿verdad? Ese es un escenario muy positivo, ¿verdad? Que hay mucha abundancia de dinero. Pero lo cierto es que gracias infinitas a Dios que lo del ROP no lo van a tocar, ¿verdad? Porque lo que nos viene, ¿verdad? El ROP va a consumirse en el futuro, ¿verdad? Con la demanda de servicios. Y eso era una mala idea, ¿verdad? Entonces sí, a mí yo creo mucho en el sistema de salud, debo decirlo. Soy un fiel, trabajé ahí, lo conozco, creo en la gente que trabaja ahí se da un excelente servicio. ¿Que tiene errores? Por supuesto que los tiene. Pero ya hablábamos en otra ocasión de que este es un lujo y algo que hay que defender en Costa Rica noche y día. Tenemos que mejorarlo, ¿verdad? No podemos improvisar, no podemos hacer acciones hepáticas, ¿verdad? De un día, sino que tenemos que analizarlo con los equipos de trabajo, con los técnicos, para poder tomar acciones que sean las correctas. Y esto es muy importante porque
no solo las personas adultas mayores, ¿verdad?, se ven afectadas. A mí me interesa más el sector de adulto mayor, por supuesto, y es el que defiendo, ¿verdad?, que sus cirugías de catarata sean oportunas. ¿Cómo es eso de que se coge todos los ahorros para ir a pagarlo privadamente, ¿verdad?, porque no le da, el sistema no le da la cuestión oportuna? O le dan la cita 3 años. O se la dan larguísimo, y lo mismo con la parte auditiva, ¿verdad?, y como decía, la parte de prótesis. Y hay muchos medicamentos que desgraciadamente las personas adultas mayores no los toleran. Entonces va a tener que ir a comprarlos, como quien dice, los de marca, ¿verdad? Aunque no estoy muy de acuerdo con eso, pero así es, porque los tolera mejor. Y todo eso se requiere dinero, ¿verdad? Cada vez que hay un paro de labores en un hospital, trastorna totalmente la vida de las personas mayores. ¿Por qué? Porque tienen que ir a nivel privado, ¿verdad?, a que les surtan los medicamentos privadamente y tienen que sacar los ahorritos o lo que tenían previsto para fin de mes de hacer unas compras, se lo van a tener que consumir. Los que pueden. Los ¿Y que los pueden, que no? los que pueden, por supuesto. Esto es muy importante, porque no todos pueden, ¿verdad? Ese 27%, ahí está, que hubo momentos, debo decirles, que subió probablemente al 30% en pandemia, ¿verdad? Y muchos de esos fallecieron, claro. Esto es un temita que nosotros tenemos que verlo con atención, y esto no lo vamos a poder analizar en un panel como este, pero sí dejar la inquietud de que equipos expertos que conozcan del tema, pues se reúnan y que tengan la actitud también, ¿verdad?, de que conozcan, que quieran resolver la cosa, se puedan reunir para ir viendo estrategias y logísticas visionarias, porque esto, las cifras no van a mentir, ¿verdad? El mundo se está envejeciendo. Es que esto es una cuestión no solo de nuestro país. Por supuesto que lo que estamos discutiendo es de Costa Rica. Pero ante esta circunstancia, lo que está pasando en el mundo, del mundo más envejecido, nos debe servir de radiografía y de recordatorio por dónde han ido y por dónde vamos a ir nosotros. Claro, y es que hay otro tipo de, digamos, la presión que genera ese aceleramiento que ha habido en la población de 65 años y más tiene múltiples consecuencias. El campo de las pensiones es una de esas, porque evidentemente cada vez hay menos personas, lo veíamos, menos personas en edad productiva por cada cantidad de adultos mayores, y hay muchísimos adultos mayores también que durante su vida estuvieron en la informalidad y no cuentan con pensión. Don Fabián, ¿por qué es que es importante que exista una política pública? Porque sí, bueno, nos dice el doctor Norbel que ya va a estar para noviembre, pero pasamos todo el 2022 y todo el 2023 sin una política pública para el adulto mayor. Sí, es realmente necesario que el Estado defina cuáles son sus prioridades, cuáles son sus o principales orientaciones en la atención de las personas adultas mayores. Y eso queda reflejado, como decía don Norbel, en esa política pública para un sector de población específico, en el caso de las personas adultas mayores. Es fundamental porque eso ayuda para que el resto de la sociedad pueda articularse, incluso las empresas privadas, las organizaciones sociales, las ONGs, en general, toda la ciudadanía y que se pueda juntar todo el país con grandes objetivos de atención a las personas adultas mayores. Son muchos los temas. Por ejemplo, no hemos conversado aquí, pero el de brecha tecnológica es importantísimo porque las personas adultas mayores se están quedando atrás. Incluso claro, eso las excluye. Exactamente, y en el acceso a los mismos servicios públicos, porque ahora son plataformas digitales. Tienen que tener un teléfono o tienen que tener una computadora para poder accesar y muchas veces no saben cómo hacerlo. Entonces, dichosamente, me enteré recientemente que el MISID y el INA van a desarrollar un taller de innovación donde tienen como prioridad tratar de generar los mecanismos para que las personas adultas mayores puedan accesar los servicios públicos. Van a estar concentrados en una semana donde van a tener como tema el de las personas adultas mayores. Eso es lo que tiene que interesarnos, movernos. Claro, y ser prioritario, porque en este momento, el otro día hablaba con el OIJ, con personeros del OIJ, por ejemplo, en las estafas bancarias digitales. El blanco número 1 suelen ser las personas adultas mayores porque no saben ni siquiera cómo utilizarlo y, por supuesto, menos cómo defenderse, don Fabián. Claro, y bueno, ese es un tema crucial. Igual tenemos el tema del empleo. O sea, ¿cómo es posible que el país, por ejemplo, aprobó una ley para motivar a las empresas
que contraten personas mayores de 45 años. Justo lo que venimos hablando del tema de pensiones. El cálculo de la pensión se hace en los últimos 20 años de vida. O sea, ahora con el nuevo reglamento que pasaron, nos pensionamos a los 65. Justo las personas de 45 necesitan articularse, estar de manera formal en el mercado. Sin embargo, esa ley, por ejemplo, por un simple estudio que la DESAF no ha realizado, no se puede aplicar. Y es una ley que tenía 4 años de vigencia. ¿No se está implementando todavía? No se está implementando. Le quedan 2 años ya y el estudio no aparece. Entonces, está bien, se hacen las leyes, pero no se cumplen. Esos son los temas de política pública que hay que atender, que el gobierno debe responder. ¿Qué esperaría usted como mínimo que traiga esta política pública que está por salir? Y ahora el doctor nos va a decir por dónde viene, pero ¿usted qué esperaría como mínimo en AGECO? Bueno, sobre todo lo más importante es la participación real de las personas adultas mayores, que puedan plantear sus necesidades, que esa política pública les dé ese espacio para que se puedan expresar, porque es diferente el envejecimiento en Limón, al de Punta Arenas, al de la zona norte. Entonces no podemos tratar a toda la población con los mismos parámetros, con los mismos criterios. Es importantísimo, por ejemplo, que se abran los espacios para que las municipalidades atiendan a las personas mayores a nivel local, es su gente en sus comunidades. Igual, ahí se pasó una ley, pero la ley dice que si cada municipalidad considera pertinente abrir un programa de persona adulta mayor y discapacidad. O sea, no es obligatorio. No es obligatorio, no es obligatorio. Entonces, para mí, cada alcalde, ahora que vienen las elecciones, debe asumir un compromiso con las personas adultas mayores y proponerse crear esa oficina y desarrollar programas. Pero ante todo, también con innovación, como decía el doctor Morales, porque la gran idea de todos es crear centros diurnos o hogares de larga estancia. No, hay muchas formas de desarrollar programas alternativos para involucrar a las personas adultas mayores. Imagínense la cantidad de educadores jubilados que tenemos en el país. Es una enorme fuerza que todos, si usted les crea programas de voluntariado, se van a integrar y podemos, lo que decía don Luis, trae beneficios. Es gente que le gustaría integrarse de manera voluntaria a cumplir diferentes roles en las comunidades. Claro, que podrían estar solucionando grandes problemas. De hecho, la semana pasada vi una iniciativa de una empresa privada, Próxima Comunicación, que está planteando un programa para que con adultos mayores haya un programa de voluntariado que puedan ayudar con centros como tutores a el problema gravísimo que tenemos en este momento de educación para nivelar esos sistemas. Y ahí es donde personas adultas mayores podrían estar dando un aporte enorme, solucionando grandes problemas. Don Norbert, ¿por dónde viene esa política pública? Porque, bueno, después de esperar 2 años, esperamos que sea una cosa realmente crítica y estratégica. Le voy a contar que el ejemplo es que ya teníamos una política, pero no era política, es decir, no tenía estrategias, no tenía acciones, no tenía mediciones. Quiere decir que un documento puede ser un saludo a la bandera. Esta es la primera que viene con estrategias y articulación. Va para primera semana de noviembre. Sin embargo, nosotros cambiamos la ruta. Ante tiempos de guerra hay que hacer cambio de ruta. Así que desde el año pasado, CONAPAN cambió la ruta. ¿Cómo la cambió? Cambiamos de una institución que solo hacía transferencia de dinero a hacer acciones. De tal manera que salimos a la calle a convencer a alcaldes, a convencer al Poder Judicial y a convencer a diputados. En este sentido, le doy la buena noticia. Viene una propuesta de ley de modificación para hacer este tema de la Oficina Adulta Mayor y Discapacidad, cambiar un verbo de si gusta a hágase. Vamos a ver qué dicen los de los miembros. Que sea obligatoria. Exactamente. Pero en además, cada municipalidad. Pero además de eso, yo ya tengo ruta de conocer un montón de alcaldes que todos nos reciben con aprecio y entonces estamos en construcción de ciudades amigables. Tenemos 26 ciudades amigables que están haciendo proyectos adultos mayores cerca de casa, justo como lo que estamos hablando, porque no podemos esperar que un documento nos haga todo. Así que hoy hay 26 ciudades amigables y 6 próximas. ¿Cuál es la meta? 84. Esto significa que hay 84
oportunidades de éxito cerca de casa, con las municipalidades entregadas a proyectos de todo tipo de cuidadores, visita a la casa para las personas adultas mayores que están en soledad. Por supuesto que eso se puede hacer y ya Heredia lo está haciendo y otras ciudades. Doctor, y con esto que mencionaba don Fabián de ese estudio que falta de la DESAF para que esa ley sea obligatoria, CONAPAN ha presionado. ¿Qué ha hecho CONAPAN con respecto? Bueno, en esta ley me tocó ir en la primera sesión de la sesión de Consejo de Envejecimiento y Discapacidad. Fue mi primera llamada. Me reuní también con ANAI, con todos los alcaldes, alcaldías y intendentes de Costa Rica, es decir, vamos todos juntos a convertirlo. Pero mientras sale la ley es convencer. Y ya pero me refiero a esta ley, la de empleo, que solo falta el estudio de DESAF para que las personas, es un porcentaje, ¿verdad?, de contrataciones a las empresas que tengan un beneficio que contraten. ¿Han presionado ustedes por eso? Sí, por supuesto. Y en el Consejo también de Envejecimiento y Discapacidad hemos hablado de eso, y también la Convención Interamericana lo exige. Es algo que nos deja en desvelo todo el tiempo. Esta nueva política viene sobre ese tema con fuerza, pero esta vez viene con, como dice una amiga, un perro con dientes, un intento de hacer más cosas y que se terminen de hacer y con mediciones, porque si no, las cosas no suceden. En noviembre lo invito cuando la lance a que la presentemos aquí y también a don Fabián para que la veamos y la analicemos. Doctor Rosero, solo para terminar, cuando hay un crecimiento tan grande de un segmento poblacional, sin duda surgen también nuevos sectores de la economía, ¿verdad? Hablamos de la economía del cuidado, de un montón de cosas que empiezan a tener masa crítica para que sean negocios. Absolutamente, sí. Y en el plano político también, las personas adultas mayores vamos a cobrar cada vez más importancia y van a mandar en este país. Claro, ¿verdad? Se les va a ver como un segmento de clientes que toman decisiones de compra. Exactamente. Y desde el punto de vista de los negocios, pues la salud, por ejemplo, es algo que va a crecer exponencialmente también, porque eso es muy usado por las personas adultas mayores. Algo que no es bonito decirlo, las funerarias y ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque el número de fallecimientos va a crecer más que exponencialmente en el país. Y hay gran cantidad de servicios. Vamos a pasar de una sociedad de jóvenes, que es la de ahora, ¿verdad?, con todos estos gimnasios y todas esas cosas, a una sociedad de personas con canas, ¿verdad?, para no decir adultos mayores. Claro. Se nos está acabando el tiempo. Sin duda es un tema del que podemos hablar muchísimo y desde ya en noviembre, cuando se presente la política pública, haremos otro foro para analizarla y ver cómo viene. Quiero pedirle a nuestros invitados que en una reflexión final de 1 minuto, van a oír la campanita cuando termine para que cierren la idea, nos den una reflexión final. Voy a comenzar con don Fabián Trejos, gerente de AGECO. Invitar a las personas adultas mayores de todo el país para que se incorporen a diferentes actividades que se llevan a cabo en las comunidades, en organizaciones también que promueven para lograr el envejecimiento activo, para promover la defensa de los derechos de las personas adultas mayores. Es muy importante que haya empoderamiento, que haya protagonismo político de las personas mayores en defensa de y demanda de políticas claras, específicas y que ayuden a mejorar la calidad de vida, a lograr que hayan menos familias, personas adultas mayores pobres o en pobreza extrema, sin pensión. El país necesita una pensión universal para las personas adultas mayores, por ejemplo. Son muchos los retos que tenemos y hay que unirse para lograr avanzar en esa senda de mayor justicia para las personas mayores. Muchas gracias. Continuamos con el doctor Norbert Román, presidente del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor. Envejecer es una gran oportunidad, es una bendición, no debería ser un problema. Es un compromiso de toda la sociedad, no importando la edad, que hacer que este momento maravilloso que todos tenemos que pasar se convierta en un acto virtuoso. Recordemos que envejecer con dignidad es la meta, es la bandera de todos, así que yo los invito que seamos felices en nuestro proceso de envejecimiento, pero que nos comprometamos todos, desde la familia, el vecino, la municipalidad y el gobierno central y todas las instituciones del Estado y ONGs. Así que ese es mi mensaje. Muchas gracias. Continuamos con el doctor Luis Rosero Bixby.
Sí, quizás el punto más importante es que no vean a las personas adultas mayores y no vean a la vejez personal como una carga, como algo negativo, sino como una oportunidad, como algo positivo. Este aumento de la población de adultos mayores significa, por ejemplo, que en las familias los niños de hoy tienen con vida a los 4 abuelos chineándolos a esos niños. Y eso es una bendición, ¿verdad? No es una carga. Entonces veamos el lado positivo del envejecimiento de la población y la maravilla que es tener la posibilidad de tener tantos abuelos con vida. Muchas gracias. Concluyo con el doctor Fernando Morales. Sí, desde la Universidad de Costa Rica se ha venido haciendo una gran labor de formar todos los recursos humanos que se necesitan para poder atender a estas personas adultas mayores. Hay 32 programas en 20 unidades académicas, por ejemplo. Hay una cátedra de envejecimiento social, como dije, y un observatorio. Y eso es importante porque necesitamos saber qué tipo de profesional va a atender a estas personas. También quiero hablar del manifiesto público que hizo un grupo de personas adultas mayores en el cual nosotros estamos formando parte por medio de una alianza y está rápidamente 4 prioridades. El cumplimiento efectivo de la ley de la Convención Interamericana, Ley 9394. También parar la violencia, ¿verdad? Que se habló un poquito de esto y de forma inmediata, una atención integral a las personas mayores y la seguridad económica y alimentaria. Pero también está que se rescate el proyecto que se presentó hace muchos años, más de 12 años, del nuevo hospital geriátrico que Costa Rica merece y necesita para poder enfrentarse en el futuro con una visión bien clara y con innovación, y que los adultos mayores merecemos en Costa Rica. Muchas gracias, doctor. Se lo recomiendo. Se llama El Manifiesto Público de las personas adultas mayores y las personas pensionadas y jubiladas del Magisterio Nacional, JUPEMA, Vida Plena, UCR, Facultad de Medicina y el Observatorio. Repito nuevamente, ¿qué es lo que piden que se cumpla con prioridad? Cumplimiento efectivo de la Convención Interamericana, no a la violencia contra las personas adultas mayores, garantizarles la atención integral de la salud y, por último, seguridad económica y alimentaria. Son sin duda, gracias doctor, 4 mensajes muy importantes en este día. Muchísimas gracias a nuestros invitados del día de hoy y también a ustedes en sus casas por acompañarnos. Nos vemos el próximo domingo nuevamente aquí en Estado Nacional. Feliz domingo.